Para hablar sobre este llamado al voto útil, en el estudio se encuentra con nosotros Javier Aparicio, investigador de estudios políticos del CIDE. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Javier? A ver, Javier, duda legítima. Yo leo y entiendo y estoy de acuerdo en que para que el llamado al voto útil prospere, pues tiene que haber una condición previa, que es una elección más o menos cerrada. Bueno, que seas el segundo lugar y que estés como en rango de tiro, ¿no? Creo que Anaya claramente es el segundo lugar. Se podría discutir si está demasiado lejos, ¿no? Yo creo que ahí están los dos temas. Uno es el llamado del voto útil. Creo que es natural que el segundo lugar, en algún momento de la campaña, enfatice el llamado al voto útil. Y la otra es esta discusión de si el PRI y el PAN podrían llegar a algún acuerdo. Creo que son dos temas, ¿no? La discusión a nivel cupular, por así decirlo, y el llamado a los votantes. Ahora, creo que es natural hacer el llamado. Lo curioso de este tema, ¿cuántos meses llevamos escuchando la historia de cuando se afianza el segundo lugar va a haber un llamado al voto útil? Pero el segundo lugar no ha afianzado. Y todo va a cambiar. Y yo nomás veo que se aleja y se aleja el segundo lugar del primero. La verdad es que cuando vemos los números duros, o si preguntas a los encuestadores de qué tamaño es el voto útil en México, es una cifra no tan grande, o sea, es como escurridiza y nadie te va a decir que hay más de 10% de voto útil en el porcentaje de votos. Pero teóricamente, claro, o sea, vale la pena. Si está reñido, pues lo haces, ¿no? Hay dos lados del voto útil, que es, la verdad es que la parte más racional te llevaría al voto útil, pero cuando lo ves desde una perspectiva como psicológica, es psicológicamente costoso hacerlo, ¿no? Javier, ahora otra duda, espero que legítima. El voto útil puede ser para acortar una distancia, pero el voto útil puede ser también para sacar a un partido que ha estado en el gobierno. Claro, el chiste es derrotar al puntero, ¿no? O sea, pero quiero decir, hoy sabemos que el puntero claramente es Andrés Manuel, sí. Pero el voto útil funciona en el sentido de decir, quizás no estoy convencido de darle mi voto a cualquier candidato, pero lo que estoy buscando es dárselo a costa de sacar al candidato, al partido que está en el gobierno. Digamos, es como tratar de minimizar el daño. Pero aquí es cierto que el argumento, el framing del voto útil sonaba diferente en el año 2000, de ayúdenos a sacar al PRI de los pinos. Absolutamente diferente. ¿No? Y ahora el framing es que acuérdense que López Obrador es peligroso y debemos impedir ese tipo de cambio. Es más difícil de hacerlo porque estamos en una elección de cambio. Y porque el anti ganador absoluto en esta contienda es el anti-PRI, no es el anti-AMLO. Exacto. Entonces esas dos dimensiones, la dimensión anti-PRI o antisistema o antigobierno, no es necesariamente opuesta a la dimensión anti-López Obrador. O sea, se parecen, pero no es tan sencillo. Si fuera muy obvio, entonces a lo mejor Anaya estaría más arriba. Y parece que Anaya, desde la perspectiva de muchos votantes, va con el paquete del sistema. Y creo que esa diferenciación es la que él no ha podido hacer. Es que aparentemente esta fuerza que se ha pedido para el voto útil, pues no ha sido tan fuerte como uno esperaría. Vemos unas campañas de desprestigio gigantescas, no voy a cuestionar si justificadas o no contra Andrés Manuel, a favor de ejercer el voto útil, pero las encuestas siguen favoreciéndolo considerablemente. Sí, claro, y a veces hasta a mí me da la impresión, lo que vemos las últimas 2 o 3 semanas, es que aquí sí pareciera que mientras más fuerte es la metralla, se está fortaleciendo López Obrador, lo cual tiene que ver con si el ataque es creíble o no. Entonces, esto no puede ser un asunto, lo podrías ver como de, bueno, las condiciones estructurales están dadas, si López Obrador ya tiene la mayoría de las preferencias, eso ya no va a cambiar, es una forma de verlo. Y la otra es asignar la responsabilidad al candidato, que a lo mejor sí se podría construir un mejor argumento anti-López Obrador, pero Anaya no lo está logrando, porque está joven, porque su credibilidad es baja, porque no empezó a hacer esta historia hace meses, ¿no? Porque no transmite emociones. No, sí. Oye, a ver, pero hay esta hipótesis, que si el PRI permanece por debajo del 20% de las preferencias, lo que va a suceder es que una parte de su base o de su voto duro, porque hay que distinguir ahí voto duro, voto blando, una buena parte de su voto duro se va a ir con López Obrador. Entonces, es posible. ¿Cuál voto útil, no? O sea, este es un voto útil
fracturado o dividido o repartido. Digamos que sí se va quedando sin par que a dividir. Si en la medida que el voto duro del PRI quede reducido hasta, no sé, el voto duro rural, pues a lo mejor en el voto rural no hay mucho voto útil. A menos que creas que es voto clientelar, movilizado, comprado, que esa es la historia cupular. No, es que si Anaya habla con Peña y Peña habla con los gobernadores, van a votar como en Chiapas. Eso va a transminar. Y dices, uy, bueno, a ver, esa historia también nos la aplicaron en el 2006 en sentido contrario. Y cuando veías la evidencia a nivel casilla, no es tan fácil. O sea, no hay una correa de transmisión automática. Pero es cierto, digamos que yo creo que el llamado al voto útil es un llamado a un votante más o menos sofisticado, ¿no? Que diga, sí, la verdad estoy harto del PRI, pero estoy indeciso entre Morena y PAN. Blando, es un votante blando. ¿No? Podría darle el beneficio de la duda al PAN otra vez con este muchachito de la guitarrita trilingüe, ¿no? ¿Cómo se traduce? Transportémonos, futuremos un poco y vámonos al 2 de julio. Calculemos, por las encuestas, que gana Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que ejerció su voto útil? Porque cuando ejerces el voto útil es lo que sea con tal de que no gane tal. Sí, así es. ¿Qué va a pasar con un país así de dividido, Javier? Pues va a ser un tipo de desilusión democrática opuesta a la de las... O sea, en 2012 y 2006, los desilusionados con el resultado electoral eran la base electoral de López Obrador, ¿no? Sus votantes. Ahora, si pierde el PRI o pierde el PAN, pues les toca a ellos decepcionarse. Por ejemplo, a muchos panistas en 2012 también andaban tristes de que había ganado Peña y cómo era posible. Hay elección. Pero bueno, entonces siempre hay. Entonces va a haber eso. Ahora, yo no creo que PAN, o los líderes del PAN o PRI digan vamos a tomar reforma para impugnar la elección. Pero bueno, algo argumentarán. Ahora, ¿sabes? No, yo sí creo que hay un espacio para el voto útil. Por ejemplo, ahorita que López Obrador está muy fuerte, hay otra discusión también un poco sofisticada que es, bueno, López Obrador, ¿con mayoría en el Congreso o sin mayoría en el Congreso? ¿Apoyamos también a los gobernadores y a los alcaldes y demás o no? Y esa discusión, yo creo que ahí, o sea, incluso si tú asumes que vas a perder, estos candidatos presidenciales no pueden bajar las manos, porque si ya asumes la derrota, tu chamba es salvar a tu bancada legislativa. Bueno, pero ahora no tenemos suficientes encuestas de lo que va a pasar en los estados, no tenemos encuestas de Congreso, o sea, no tenemos datos y no tenemos información. No hay suficientes, pero sí hemos visto que López Obrador en uno de sus spots, él ya dice, no, a ver, voten parejo, ¿no? Pero Todo es que Morena. sería muy útil, Javier, entender si uno vota por un candidato, cualquiera que sea, cómo hay que dar los votos para las diferentes instancias para no darle todo el control a un partido y que podamos tener decisiones equilibradas. Sería muy útil saberlo. Sí. Y ahora, tenemos más evidencia sobre la magnitud de este voto diferenciado. Tampoco es muy grande, pero lo haces comparando a nivel casilla. Tú ves cómo votaron para presidente y cómo votaron para Cámara de Diputadas y Diputados. Y si ves ahí pequeñas diferencias, mira, es que votaron diferenciado. Y eso sí lo hemos visto, que López Obrador como candidato presidencial consigue más votos de los que consigue su coalición en el Congreso. Eso ha pasado antes. Y por ejemplo, en 2006 el PRI, Roberto Madrazo, estaba en el hoyo, pero para diputados estaba más fuerte. Entonces, tenemos que ver hasta dónde opera ese mecanismo. Si el hartazgo es muy fuerte, puede haber un voto unificado hacia Morena, ¿no? Pues seguiremos especulando. Vamos a ver cómo nos va. Pues muchas gracias. Gracias, Cris.